impacto que puede tener en las finanzas de cada país. Por eso agradezco que nos tome la llamada al diputado federal del PRI, Enrique Ochoa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yoeli, gracias. Muy buenas tardes. Saludo a Alejandro, saludo a todo tu equipo de trabajo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Igualmente tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo evalúas este acuerdo alcanzado con la OPEP? Es un acuerdo histórico que puede traer buenos beneficios para México, pero también hay unas dudas por aclarar y tenemos que ser muy claros en ello. Por un lado, hay un contexto internacional por la pandemia de COVID-19 que está afectando la economía del mundo entero y en consecuencia se está consumiendo casi 20% menos de petróleo en el mundo. Es decir, hay un grave problema de demanda de petróleo y eso se tiene que atender de una manera directa. La manera en que se ha atendido esto antes es a través de la diplomacia petrolera, es a través de reuniones de trabajo entre los países que forman parte de la OPEP y los países que no forman parte de la OPEP, pero que son productores importantes de petróleo como México. Esto inició en 1998, donde se llegó a un acuerdo para enfrentar la declinación en la demanda petrolera por la crisis asiática. Y se siguió trabajando a lo largo de los distintos sexenios con los países productores de petróleo en la OPEP para que los mercados petroleros estuvieran lo más estables posibles. En el 2016 se llegó a un acuerdo para formar un grupo que se denominó OPEP y no OPEP, que ahora se conoce como OPEP Plus y que es el que se reunió recientemente, ya bajo la administración actual, para enfrentar los retos que tiene para el mundo el coronavirus. Y considero que es buena noticia para México en que este grupo de países productores se haya puesto de acuerdo para disminuir en 9.7 millones de barriles diarios la producción, tratando de estabilizar los precios y tratando de mejorar las condiciones económicas de las familias del mundo entero, incluyendo las familias mexicanas. Y por eso considero que haber participado de la diplomacia petrolera es importante para México y qué bueno que así se haya hecho. Ahora bien, hay dudas. Una de las dudas es que el presidente de los Estados Unidos afirmó que había tomado la decisión de contribuir cerca de 300,000 barriles de petróleo diarios a nombre y cuenta de México. Y está en duda entender si México va a tener que pagar de regreso esa cantidad petrolera, a qué precio tendría que pagar esa cantidad petrolera, cuándo la tendría que pagar y bajo qué condiciones. Por eso es muy importante puntualizar esas dudas, que el pueblo de México sepa cuál es la dimensión de ese acuerdo entre México y Estados Unidos sobre esa cantidad adicional de petróleo a la que ha hecho referencia el presidente Trump. Diputado, preguntarle, hoy se exhibe esta carta, digamos, de la negociación, puede alcanzar a cubrir estas dudas que pueden surgir en torno al acuerdo que se llegó con Estados Unidos, es decir, qué papel juega Trump en esta negociación y de no haber sido así, ¿en qué posición estaría México en este momento? Bueno, la carta no puntualiza cuál es la contraprestación que va a pagar México por por ese apoyo. Lo que la carta señala es que hay un compromiso entre Estados Unidos y México para que Estados Unidos contribuya con cierta cantidad de petróleo. Pero falta por conocer cuál es el mecanismo a través del cual México pagaría ese petróleo si es que se diera el caso. Y digo que si es que se diera el caso por una razón. Recordarán ustedes que el acuerdo petrolero que se anunció primero tenía que ver con una cantidad de 10 millones de barriles diarios. Pero finalmente se firmó por 9.7 millones de barriles diarios. Es decir, está la posibilidad de que hay 300 barriles diarios que no formaron parte del acuerdo y que en consecuencia pueden ser los barriles a los que se ha referido la carta entre México y Estados Unidos. A lo mejor esos 300,000 barriles no serán parte del acuerdo de reducción petrolera entre la OPEP y la no OPEP.
Por eso es importante todavía tener mayor claridad en cuanto a si hay un compromiso de parte de México y Estados Unidos y en qué consiste ese compromiso, a qué precio se pagaría ese petróleo y cuándo. Este acuerdo al que llegó la secretaria y evidentemente con el respaldo del presidente mexicano, ¿tendría que haber pasado por una negociación, por el conocimiento incluso del ámbito legislativo, o el presidente puede tomar este tipo de decisiones sin consultar y sin evadir su responsabilidad legal ante el legislativo o el resto del gobierno? El presidente de la República tiene las facultades y yo creo que es correcto que las ejerza. Y se han utilizado esas facultades anteriormente en administraciones priistas, panistas y ahora del partido político Morena. En ese sentido, la diplomacia petrolera no obedece a un partido político, obedece a los más altos intereses de México. Y qué bueno que se hace diplomacia petrolera. Y voy más allá, va a ser necesario hacer más diplomacia petrolera porque no sabemos cuántos recortes adicionales se van a necesitar para enfrentar el grave reto de la pandemia del coronavirus para el mundo entero. Se va a necesitar dar seguimiento a los acuerdos y volver a la mesa de negociación para fortalecerlos o para ajustarlos. Entonces creo que estamos en la ruta correcta de participar en la diplomacia petrolera. Lo que hace falta es aclarar las dudas sobre que pudo haber hecho México en su caso con Estados Unidos por esos supuestos 300,000 barriles de petróleo, que es la diferencia entre los 10 millones de barriles que se anunció originalmente y los 9.7 millones de barriles que fue el acuerdo final. Ahí faltan 300,000 barriles, que son más o menos la misma cantidad de barriles que está pendiente por aclarar entre México y Estados Unidos. Entonces quizás no sean ni siquiera utilizados, pero si van a ser utilizados, necesitamos los mexicanos saber cuáles son los términos económicos de ese supuesto acuerdo entre México y Estados Unidos. ¿Cómo se van a pagar? ¿A qué precio y cuándo? Diputado, me gustaría preguntarle sobre las consecuencias que esto va a tener para México, es decir, en términos económicos, ¿qué tanto le va a representar como beneficio? Y en términos de producción, a Pemex, por ejemplo, ¿qué tanto le va a pegar? Bueno, ese es precisamente uno de las asignaturas pendientes. Por un lado, yo considero que es oportuno que México haya participado en este foro. Les voy a presentar a mi hijo Enrique, miren nada más. También quiere participar. Bienvenido a Mega Noticias TV, parte del home office, bienvenido. Entonces, y lo que quisiera yo decirles es que qué bueno que México participó en un acuerdo así. Y falta por saber cuál va a ser el impacto tanto en las finanzas públicas como en las finanzas de Petróleos Mexicanos. Pero consideramos que le puede dar un respiro temporal al México el haber llegado a un acuerdo que contribuya a que el precio del petróleo se estabilice y mejore. ¿El beneficio no sería a largo plazo? Puede ser un beneficio a largo plazo dependiendo de que se cumpla el acuerdo completo al que llegó la OPEP y los países de la NOPEP. Ahí también hay una duda por aclarar. El día de hoy la secretaria afirmó que el compromiso de México de reducir 100,000 barriles diarios sería solo por unos meses. Sin embargo, el acuerdo entre la OPEP y la NOPEP es por 2 años. Entonces, vale la pena darle seguimiento al cumplimiento de ese acuerdo de diplomacia petrolera y ver si será necesario que México contribuya con algo más en el futuro. Ahora, tú hablas de que falta por aclarar cuántos recortes adicionales pueden venir. Sin embargo, ¿cómo queda México cuando el propio gobierno acepta que fue una negociación áspera, dicen que muy dura? Incluso algunos medios internacionales reportaban que la secretaria salió por momentos de esta negociación, que había mucha tensión, evidentemente por la postura que había establecido México. Es decir, después de este acuerdo, puede que México haya quedado en un peor margen de negociación, por un lado, y por otro, ya en este contexto, ¿qué tan viable y eficiente sería la inversión en la construcción y toda la inversión más bien en Dos Bocas?
En primer lugar, yo considero que las negociaciones diplomáticas petroleras tan importantes como esta siempre son complejas, siempre son complicadas. Es normalmente complicado que las discusiones de esa naturaleza se lleven días y existan desacuerdos. Estamos hablando de temas de la más alta importancia. Yo creo que México sale adelante en la negociación porque contribuye a que se alcance un acuerdo, y lo que México deja de producir en materia petrolera, los 100,000 barriles diarios, no son significativos para el nivel productor del país. Entonces creo que puede haber beneficios hacia adelante, pero sí es cierto que queda duda hacia adelante por saber cómo vamos a participar en los próximos foros de diplomacia petrolera, que serán necesarios para enfrentar una pandemia de la dimensión del coronavirus. Ciertamente la ruta correcta es la de la mesa de diálogo y de discusión entre los países petroleros, pero habrá que estar muy pendientes del futuro desempeño de México hacia adelante. Y creo que todos debemos de contribuir a que le vaya bien a Pemex, que le vaya bien a México y que podamos contribuir a que al mundo le vaya bien en materia energética. En materia de refinación, yo siempre he creído que debemos de incrementar la capacidad de refinación de México en nuestro país. Yo creo que no solamente necesitamos 2 bocas, probablemente necesitemos 4 bocas, 6 bocas, 8 bocas para refinar cada vez más petróleo en México. Pero la pregunta relevante es, hoy que importamos el 70% de la gasolina que consumimos, ¿a quién se la compramos? Se la compramos a productores privados que están en Estados Unidos o en otras partes del mundo. ¿Y por qué no están en México? ¿Por qué no han puesto refinerías en México? Y la respuesta era porque la Constitución se los prohibía. La Constitución solamente permitía que Pemex hiciera refinerías en nuestro país. Y eso era un error. De ahí que vino la reforma energética que cambió la Constitución y la ley y que ahora permite que el sector privado, nacional o internacional, por sí solo o aliado con Pemex, pueda refinar en México. Y al refinar en México pueda crear empleos en México, pueda pagar impuestos en México y contribuir al desarrollo regional de México. Y por eso yo creo que se deben de hacer refinerías en México. Mi punto es que deben de hacerse refinerías, pero con recursos privados, como se hace en el mundo entero, no nada más con recursos públicos. Tenemos que ayudar a Pemex a que no haga las cosas solo, ni que haga todo. Necesita apoyo. Pemex necesita que lo apoye el sector privado mexicano e internacional para poder refinar, para poder procesar petroquímicos, para poder extraer más petróleo y gas natural y fortalecer la capacidad energética del país. Diputada, lo que usted nos quiere decir es que quizá la línea que ha elegido el presidente López Obrador de construir 2 bocas es una buena estrategia, pero esto a la larga le podría costar oxígeno a las finanzas de este país también. Bueno, ahora más que nunca hay que regresar a la mesa y poner todas las ideas sobre la mesa de cómo vamos a enfrentar el gran reto económico y de finanzas públicas que trae la pandemia del coronavirus. Yo considero que utilizar recursos privados en materia energética para generar más energías renovables, para impulsar el desarrollo de automóviles eléctricos, para extraer más gas natural y petróleo mexicanos que podamos vender al mundo, pero que también nos permita con inversión privada refinar y procesar petróleo, pues creo que es un mejor modelo de desarrollo como el que tienen gran parte de los países del mundo. Es decir, la participación privada está abierta para todas estas actividades del sector petrolero en prácticamente todo el mundo. Y lo hacen por una razón. Se requieren altas cantidades de inversión y se necesita tecnología de punta precisamente para alcanzar las metas de un país como el nuestro de 130 millones de habitantes. Pero afortunadamente todo eso ya está en la Constitución y está en la ley. Y eso permitiría
que México pueda avanzar en la ruta correcta, que es compartir riesgos, compartir talento, crear más empleos y poder producir gasolina en México, producir más petroquímicos en México, extraer más petróleo mexicano, extraer más gas natural en México, pagar los impuestos en México y fomentar el desarrollo nacional en México en lugar de comprar de fuera. Es Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, diputado federal del PRI. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Te vamos a volver a invitar para hablar más ampliamente de todo el tema energético aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Joely, gracias, Alejandro, gracias a todo el equipo y quédense en casa. Ustedes no, porque están trabajando, informándonos a todos, pero todo el público que se quede en casa y que ayuden a que el sistema de salud mexicano salga adelante. Aquí nos necesitamos todos, pero separados.